Voy a grabar. Bien. Vamos a empezar entonces con lo que es cálculo. Este cálculo que yo trabajo es el cálculo de Chungara, por favor, que es el que más se ocupa en determinada universidad. Números reales y desigualdades no lo vamos a ver. Ya el primer tema de números reales y desigualdades no lo vamos a ver porque ese números reales y desigualdades cuando nos toque en funciones, ahí lo vamos a ver. ¿Ya? Entonces necesito yo, además de eso, que tenemos vectores en el plano. Me imagino que en física han avanzado ustedes vectores, ¿ya? Porque se avanza en física los vectores. Geometría analítica, hemos avanzado con sexto, con quinto me faltaría avanzar, ¿ya? Límites, derivadas y aplicaciones de cada una de ellas. Bien, entonces vamos a empezar con lo que es funciones. Números reales. Y voy a dar tarea también de cálculo. Voy a bajar un poquito más. Porque estas son las determinaciones que ustedes lo van a ver después, sí. Igual lo van a ver en el cálculo. Así se me quitan las ganas de estudiar matemática. ¿Por qué, mijito? Todo lo que es. No es difícil, es fácil. La cosa es saber cómo diferenciar entre un problema y otro. No te preocupes, todo se acomoda. O sea, razonar, esa es la cosa. Todo se acomoda en el camino, la carga se acomoda en el camino. Nadie entra sabiendo al 100%, todo se acomoda en el camino. Hasta el mejor estudiante se le va la liebre, Dios. Y el peor, ustedes van a ver que tal vez es el más H, ¿ya? Solamente es nomás tomar en cuenta y ver, tomarlo por el lado amable, no estresarse, no renegar y buscar las soluciones, nada más para poder trabajar. Bien, vamos a empezar entonces con la primera parte de cálculo, que son las funciones, ¿ya? Aquí vamos a ver lo que es el concepto de función, analizar diversas clases de función, tipos de funciones y sus características base. Hay bastantes tipos de funciones. Funciones algebraicas, racionales, exponenciales, logarítmicas y trigonométricas. Es decir, que voy a entrar con álgebra, con trigonometría, con logaritmo, voy a entrar para poder trabajar también funciones. ¿Ya? Entonces, es la combinación de todo lo avanzado que no es difícil. Es fácil, ustedes van a ver que es fácil. Solamente hay que tomar un poquito más de atención. ¿Ya? Entonces, vamos a ver lo primero. ¿Qué es un par ordenado? Vamos a trabajar el par ordenado como lo siguiente. Un par ordenado es una pareja de elementos que guardan el orden determinado. Esta pareja de elementos tienen un orden al momento de desarrollar. Este orden se determina de acuerdo a las variables, ¿ya? Este par ordenado me trabaja a mí con dos elementos. En este caso, ya, ahí fíjense, voy a trabajar con dos elementos para poder desarrollar. Ahí está. Ahora, los pares ordenados pueden ser A, B, C, D, dependiendo la letra que ustedes vayan a indicar. No hay problema, como sea la letra. Sea A o B, X, Y, igual es un par ordenado. Se llama par porque son dos, no van a haber más de dos. ¿Ya? Ahora, donde el primer variable o el primer elemento se llama primer componente del par ordenado. Entonces va a ser el primer componente al momento de desarrollar el par ordenado. En el 1 se llama primer componente. Entonces, el primer valor va a ser el primer componente o primer par ordenado. El segundo se llama segundo componente o segundo par ordenado. ¿Ya? Entonces, los pares ordenados deben estar ubicados sí o sí en los números reales. Deben ser números reales para poder trabajar. Entonces, ¿cuáles son los números reales? Ahora pregunto a ustedes. ¿Cuáles son los números reales? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Menos 1, menos 2, ¿sirven? Igual. Ya. ¿Cuáles son los números? Entonces, los que engloban los números reales son los siguientes. Por favor, aquí lo voy a escribir a un ladito.
¿Cuáles son los que engloban los números reales? Son los números naturales. Números, en este caso así le voy a poner con números naturales. ¿Ya? Números naturales. Además, los números enteros. Otro es el número fraccionario. ¿Ya? En este caso es racionales. Racionales. Números también irracionales. Un ratito. Números racionales. Números irracionales. En este caso. Irracionales. Ya, esos son los más importantes que vamos a trabajar. Números naturales son todos los números a partir del 1 hasta el más infinito. Cualquiera de esos números. 1, 2, 3, 4, 5. Esos son los números naturales. Los números empezando desde el 1 hasta el más infinito. Números enteros son todos los números negativos, ¿ya? Incluyendo el 0 y los números positivos. Entonces, ahí ya lo incluyo el 0. Y también los números negativos. Enteros que sean. Números racionales, ahí entran los decimales, las fracciones, ¿ya? Y los números irracionales entran también lo que son las raíces para poder trabajar. No entran los números imaginarios, es decir, raíz de menos 5 no existe aquí, es un número imaginario, entonces no pertenece al conjunto de los números reales. ¿Ya? Entonces, raíces de números negativos no entran, por favor, para poder trabajar. En otras palabras, raíz de un menos 5 no entra. Todo lo que su calculadora salga error, entonces son números imaginarios. Sintax error, entonces son números imaginarios, no pertenecen a esta clase de números reales, ¿ya? Para poder trabajar. Entonces, trabajamos con números reales, de esa manera, y se abrevia con la letra R, por favor. Vamos a ir un poquito más abajito, ¿ya? Entonces, para ordenado, tengo dos elementos, primer componente, segundo componente, y son números reales. Vamos a trabajar ahora sí. ¿Qué es un producto cartesiano? El producto cartesiano es el conjunto, ¿ya?, de todos los pares ordenados que se encuentran en la variable A y en la variable B. Es decir, variable porque van a variar, constante porque se va a mantener. Pregunta de examen de universidad, ¿ya? ¿Cuándo es una variable y cuándo es una constante? Se llama variable cuando el valor va a cambiar, ¿ya? Hoy es 4, mañana es 5, pasado es 6, puede ser menos 2, raíz de 2, eso se llama variable. Se llama constante cuando no va a cambiar. Por lo general, la letra A va a dejar de ser A, nunca. El número 1 va a dejar de ser 1, no. Donde yo vaya va a seguir siendo 1, ¿ya? Donde yo vaya, universalmente, donde yo vaya va a seguir siendo 1. La A igual va a seguir siendo A. Entonces, eso se llama constante. Además que a ese número o a esa letra que va a ser constante se le llama coeficiente, ¿ya? Hay coeficiente numérico y coeficiente literal. Numérico porque son los números, literal porque son las letras. Entonces, hay esa clase, ¿ya? Entonces, hay variables, constantes, coeficientes numéricos y literales. Eso debemos recordar. Ahora, en el producto cartesiano, ¿ya?, el conjunto de todos los pares ordenados donde así se lee, A pertenece al conjunto A y B pertenece al conjunto B. Entonces, esa E significa pertenece, ¿ya? Esa E de ahí pertenece. Simbólicamente se tiene A por B es igual al conjunto A y todo eso. ¿Listo? ¿Cómo se hace el producto cartesiano? Es una multiplicación o una unión de elementos que hay en el conjunto A con elementos que hay en el conjunto B. Por ejemplo, el primer elemento, 2 con 1, ahí está. 2 con 3, entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Uniendo al otro elemento. Entonces, fíjense, 2 con 1, 2 con 3.
se está uniendo. Al otro lado, igual voy a unir 4 con 1 y 4 con 3. Y también igual voy a unir 6, 6 con 1 y 6 con 3. Ahora, ¿cómo saber que está bien mi multiplicación de producto cartesiano? ¿Cuántos elementos tengo en A? Pregunto yo, en el conjunto A, ¿cuántos elementos tengo? 3. 3. ¿Y en el conjunto B? 2. 2. La multiplicación de elementos tiene que salir todo lo que tengo aquí, los elementos que tengo aquí. Entonces, 3 por 2 son 6. ¿Cuántos elementos tengo que tener? 6. Para poder hacer el producto cartesiano. A este producto cartesiano se lo puede graficar, ¿ya? Por ejemplo, lo vamos a graficar de esta manera. Ustedes saben y han hecho siempre y hemos trabajado lo que es gráfica en lo que es un eje de coordenadas. Y eso es lo que voy a trabajar, un eje de coordenadas. Voy a trabajar un eje de coordenadas, en este caso aquí. Lo voy a hacer un poquito más grande, por favor. Un eje de coordenadas y voy a graficar lo que es mis puntos. Entonces me dice, vamos a hacer un producto cartesiano para poder graficar, sea positivo o sea negativo. En este caso vamos a hacer puros positivos. Bien, como me indica mi ejercicio. En el conjunto A vamos a tener el producto. Ya vamos a tener el producto 2, 3, 4. ¿Listo? Esos elementos. En el conjunto A. Y en el conjunto B vamos a tener los elementos. En este caso va a ser 4, 5, 5, 6. ¿Ya? Bien. Fíjense que tengo 3 elementos y 3 elementos. Entonces, la multiplicación de ambos va a ser 9 elementos. Entonces, voy a trabajar que van a ser 9. Ambos van a tener un determinado valor que va a ser 9 elementos. Voy a tener, porque 3 por 3 es 9. Entonces, empiezo a graficar mi producto cartesiano uniendo cada uno de los elementos. 2 con 4, 2 con 5 y 2 con 6. Eso es lo que debo graficar aquí. Como siempre hemos hecho la gráfica. Entonces, vamos a graficar en el eje coordenado. Voy a tomar 2. A ver, voy a tomar de uno en uno, ¿ya? Para que se vea mejor. Ya. 1, 2, 3, 4. Bien. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Eje de las Y, eje de las X. El primer valor o el primer elemento va en las X y el segundo elemento va en las Y. Entonces, 2 y 4. Entonces, para X, 2. Entonces, 1, 2 y para Y, 4. Entonces, voy a subir hasta 4. De 2 hasta 4. 1, 2, 3, 4. Ya eso ya sé graficar. Ahí va el primer punto. 2 hasta 4. Vamos al otro. 2 con 5. Entonces de 2 hasta 5. Ya 4, 5. Más arriba. El otro. 2 con 6. Un poquito más arriba. Entonces 2 con 6. Ahí tengo. El otro elemento me dice 3. Entonces voy hasta 3. 3 con 4. Ahora me toca 3 con 4. 1, 2, 3. 3 con 4. Hasta 4. Después me toca 3 con 5 y luego 3 con 6. 3 con 5 y 3 con 6. Ya está. Vamos al otro. Me dice 4 con 4, 4 con 5 y 4 con 6. Eso tengo que hacer. 4 con 4. 1, 2, 3, 4 para X, con 4, con 5 y con 6. Ahí está. Este es el producto cartesiano. ¿Ya? ¿Por qué es un producto cartesiano? Porque es la multiplicación de dos conjuntos. Y aquí está. Son 9 puntos que se han unido, por eso son 9 elementos. Entonces yo tengo que unir el producto, voy a decir,
Voy a dar la respuesta, entonces voy a identificar el producto A por B, así se pone, A por B, voy a ponerlo más pequeño, A por B. Producto A por B va a ser igual a ¿qué? A los elementos que tengo. En este caso voy al paréntesis. El primer elemento que voy a tener va a ser 2,4. Entonces 2,4. Bien. Ya está. Segundo elemento, punto y coma. Siempre se trabaja con punto y coma. Por favor. Aquí. 2,5. 2,5. Punto y coma. El tercer elemento, 2,6. 2,6. 2,6. Bien. Ya tengo el segundo elemento, punto y coma. Ahora me toca el otro, 3,5 y así sucesivamente. Pongo puntos suspensivos, 3 puntos suspensivos porque me dice que continúa. ¿Ya? Que continúa hasta que llega a 4,6. Entonces digo 4,6. Y cierro mi... No necesito colocarlos todos. ¿Ya? Si tienen un ejercicio que es así, de esta forma, se presenta de esta forma, estos 3 puntos suspensivos me indican que hay más elementos. Entonces, me falta elemento 3,4, 3,5, 3,6. 4,4, 4,5 y he colocado el último elemento que tiene que haber, es 4,6. Entonces, estoy trabajando los elementos que hay y el elemento último que me falta. Por si acaso hay algún ejercicio que está de esta manera, esa es la forma de poder escribir. Bien, entonces se acabó. A eso le llamo yo un producto cartesiano para poder trabajar. Vamos a lo que tengo. Un ratito, ahora sí, perdón. Ya. Ahora, ese es el producto de cartesiano de dos valores. Vamos a ver el plano coordenado. El plano coordenado es el producto cartesiano, lo que hemos hecho, de R por R, donde R es el conjunto de todos los números reales consecuentes en el plano coordenado, será el conjunto de todos los pares ordenados de los números reales de un contenido infinito de números pares ordenados. Es decir, que dependiendo de cuántos valores le ponga aquí y cuántos valores le ponga aquí, puede ser infinito este producto cartesiano. ¿Ya? Ahora, en algunos libros lo hacen con líneas segmentadas, es decir, que lo van a hacer con líneas segmentaditas así para poder trabajar. No hay problema, es lo mismo. En algunos libros hacen así. Bien, pero nosotros no lo vamos a hacer de esa forma. Ahora, vamos a ver la función. Exactamente, ¿qué es una función? Una función es un conjunto de pares ordenados de X y Y, entre los cuales no existen dos pares con el mismo primer componente. Esto es lo importante para hacer una función. En base a esto, ¿ya? Lo primero, dice, los cuales no existan dos pares con el mismo primer componente. Eso es lo que yo debo tomar en cuenta. Que no existan dos pares con el mismo primer componente. Es decir, este conjunto de pares ordenados es una función. Esta es función, ¿por qué? El primero no se repite. No se debe repetir el primero. El segundo no interesa si se repite. El primero no se repite, primero no se repite y no se repite. Fíjense que es A, aquí es B y aquí es C. No se repite. Es una función, me dice en este caso. Es también una función pese a reiterarse el segundo componente. Es decir, primer componente hay A, segundo es B, segundo C. Mire, fíjense, el primer elemento es A, aquí es B, aquí es C. Es una función. Aunque aquí, miren, en el segundo componente se repite la Z y Z. No interesa si se repite en el segundo. No debe repetirse en el primero. Esa es la condición. Que en el primero no se repita, aunque en el segundo sí se repite. ¿Ya? Es un conjunto, no es función, ya que se reitera en el primer componente. Fíjense, aquí se está repitiendo la A y A. En el primer componente se están repitiendo. Ahí no es función. ¿Ya? No es función. Y aquí sí es función. Ahora,
como conclusión, para que ustedes identifiquen cuándo es función y cuándo no es función. Es función cuando no se va a repetir el primer elemento, nada más. Cuando no se repite el primer elemento. Aunque el segundo se repita, no interesa. Pero el primer elemento no se debe repetir. ¿Ya? Entonces, eso no se debe repetir, el primer elemento. Ahora, esto lo ve más abajo. Ya, más abajo lo vamos a ver un poquito más, un ratito. Lo voy a borrar y vamos a ver un poquito más abajo. Aquí más abajo están los diagramas de Venn. ¿Se acuerdan cuáles son los diagramas de Venn? Hemos trabajado diagramas de Venn. En cuarto de secundaria, ambos cursos han avanzado diagramas de Venn. ¿Cuáles son los diagramas de Venn? Estos de aquí. Estos son los diagramas de Venn. Los huevitos, en otras palabras. Y eso lo han avanzado desde primero básico. Todos los elementos que pertenecen a este conjuntito y todos los elementos que pertenecen a este conjunto. ¿Ya? Lo mismo trabajamos aquí, diagramas de Venn en esta función. Entonces vamos a ver aquí. Vamos a trabajar diagramas de Venn en un determinado valor. Voy a borrar este producto cartesiano que ya no me sirve para poder trabajar en los diagramas de Venn. Entonces voy a trabajar distintos diagramas de Venn y ustedes me van a identificar cuál es función y cuál no es función. Entonces aquí un diagrama, otro diagrama, otro diagrama. Otro diagrama. Perdón. Gracias. Ahí está, 6 diagramas de Venn. Ya sea hay conjuntos. A este le voy a poner a este le voy a poner A, B, no importa el conjunto que sea. Este va a ser X, Y. Este va a ser M, N, O y P. R y S. Y D y F. Listo. Ahí están mis elementos. Ahora yo voy a colocar los valores para poder trabajar. Y ustedes me van a decir cuál es función de acuerdo a la teoría. Un ratito. Ahora sí. ¿Ya? Ahora, me dice además que es función cuando todos los elementos tienen un elemento que le corresponde. Cuando uno no tiene con quién o no tiene pareja, no es función tampoco. No se le puede llamar función y se le llama relación. Eso se llama relación para poder trabajar. Entonces, vamos a ver cuándo es función en otros diagramas de Venn, como en este caso que tenemos aquí, en otros diagramas. Y vamos a ver cuáles sí es función y cuáles no. Entonces voy a determinar función. Ahí está. Está el primer elemento. Ahí está. Ya. Vamos al primero.
Vamos a identificar si es función o es función. Pregunto, ¿es función el primero? Sí, ¿Por qué? porque no se repite el primer elemento. Ya, no se repite el primer elemento. Bien. Cada uno le pertenece uno. ¿Este es función? Sí, No. ¿Sí o no? Sí. Sí, porque cada uno tiene uno. No se vuelve a repetir. El primero es el que tengo que fijarme que no se repite. ¿Este de aquí es función? Sí. Ya. Función, entonces. ¿Este de acá es función? No. ¿Es función o no es? No. sí, No, se repite el mismo. ¿Seguro? ¿No es función? sí, es función. ¿Sí o no? Sí, No. Fíjense, aquí está la Pero- teoría. Me dice, aunque el segundo se repita, el primero no se debe repetir en este caso. ¿Es función o no es función? sí, Sí es. Ya. Sí, sí. Entonces, en este caso también es una función, porque el primero no se está repitiendo. Estoy yendo del primero con este, aunque tenga el segundo elemento, los mismos están teniendo. Estos dos elementos están teniendo el mismo. ¿Este es función? sí, Sí. No es función. why not? ¿Por qué? Porque este primer elemento se quedó sin pareja. No puede no O sea, tener pareja. eso no nos explicó. Les he dicho antes de empezar. Ah, sí, no escuché. Este primer elemento no se puede quedar. ¿Esta es función? Entonces el cuarto igual estaría mal, porque hay un elemento que no tiene función. ¿Tienen todos? El cuarto no, el anterior, el de O y P. es- Ah, no, pero en el primer elemento, en el segundo no importa si se queda sin pareja. En el o sea, primer elemento no debe quedar. el primer elemento no importa si sea arriba o abajo. No importa. Aquí me debo fijar, fíjense, en el primer componente, este es el primer componente. En el primer componente no debe quedar ninguno sin pareja. En este caso, ha quedado. En el segundo componente, si se queda o no se queda sin pareja, no importa. Pero en el primer componente no puede quedarse sin pareja. Miren, aquí este se ha quedado sin pareja, entonces no es función, automáticamente. Pero aquí, aunque se haya quedado sin pareja, no importa, es función todavía. ¿Y este es función o no es función? Sí. Listo. Nada. Eso me dice el concepto de aquí, cuando es función y cuando no es función o es una relación. Eso se llama. Cuando no es función se llama relación. Relación de un número con otro. Listo. Ahora, vamos a ver el dominio y codominio. ¿Qué es un dominio y qué es un codominio? Dominio es el conjunto de los primeros componentes de los pares ordenados en una función y se lo denomina como D. D sub F. ¿Ya? Yo digo que cuando tengo el dominio es cuando es D sub F. ¿Ya? Dominio de una función. Así, aquí no se nota porque es de F. Codominio de una función son los segundos componentes de los pares ordenados y se lo denomina con C sub F. En otros libros, está como DI, ¿ya? En otros libros está como D y una I, que también es dominio imagen, ¿ya? A este se le llama dominio y al otro se le llama codominio. Dominio es el dominio de la función, que es el primer componente. Mientras que el segundo componente se le llama dominio imagen. ¿Ya? Ahora, este dominio de función, por favor, en este libro lo denomina con D, en otros está con DF. En este libro lo denomina con C, en otros está con C sub F o DI, que es dominio imagen.
El dominio tiene solamente un nombre, se llama dominio. El codominio puede llamarse codominio, recorrido o imagen. Esos son sus tres nombres. Si hay alguna pregunta de examen que digan ustedes, el dominio, ¿con qué otro nombre se lo conoce? Solamente con dominio. Mientras que el codominio tiene tres nombres. Se llama codominio, dominio imagen o recorrido. Tiene estos tres nombres. ¿Ya? Entonces eso debemos tomar en cuenta, que el dominio solamente tiene un nombre y codominio dos. El dominio son los primeros elementos de un par ordenado, mientras que el dominio son los segundos elementos del par ordenado. Y me voy a fijar acá. Fíjense, primer elemento, A, B, C, D, E. Eso es el dominio de una función, los primeros elementos. Mientras que los segundos elementos son codominio de la función o también dominio imagen, eso se llama. O también recorrido. Ahora, los segundos elementos Z, Y, X, W, ¿ve? Ahí está. Codominio de la función o dominio imagen o recorrido. Esos tres nombres tienen. Algunas veces en algunos libros están con otro nombre, por si acaso lo encuentran. No, la profe no nos dijo que se llamaban así. Así se llaman. Pueden llamarse dominio imagen o recorrido. También lo ven ahí. Ahora, ¿qué es una función real de variable real? Función real porque pertenece a los números reales. De variable real porque también la variable pertenece a números reales. Si el dominio es una función real, ahí está, R, conjunto de los números reales, siendo el codominio también función real de variable real. Es decir, si es real, codominio también es real y la variable también es real. Entonces, todo es real. En la función de reales de variable real, el número de pares ordenado es grande. Por eso es un lugar, por eso es que en lugar de indicar la función como un conjunto de pares ordenados, es preferible asignar a la función una regla de correspondencia. ¿Qué quiere decir? Para no estar escribiendo todos los números, como en este caso, fíjense, en este caso sí lo he escrito, las letras. Lo he escrito las letras A, B, C, D, son dominio. Y aquí, Z, Y, X, W, U, entonces ha hecho que codominio. Algunos números son demasiado extensos, es decir, el dominio es grande. Entonces, si el dominio va a ir desde el más infinito hasta menos 5 negativo, entonces no lo voy a escribir todos los números que pertenecen ahí, ¿ya? Por eso se llama regla de correspondencia, para poder reducir, en otras palabras, ¿ya? Y esta regla de correspondencia también lo trabajamos de esta manera. A toda f de x se abrevia función. F de x me dice que es una función. Que también puedo abreviarla con y. Puedo decir f de x, ¿ya? F de x. O también puedo llamarla y. F de x de una función que yo voy a hacer 2x, por ejemplo. Esa es una función, 2x, ¿ya? O también puedo decir y es igual a 2x. A esa regla de correspondencia. Se llama correspondencia porque yo puedo ponerle cualquier valor a x y ya puedo determinar mi ejercicio, ¿ya? Porque si no voy a tener que escribir A, B, C, hasta eso se acabó la mañana para poder escribir. Por eso se llama regla de correspondencia. Donde x es el primer componente y se llama la variable independiente. Ahora sí, eso sí. El primer valor de la función, el primer par ordenado, se llama variable independiente, que no depende de nadie. Es decir, que él toma el valor que desea, como siempre hemos hecho. Variable independiente porque toma el valor que le corresponde. Por ejemplo, si este quiere ser 5, es 5. Si quiere ser 6, es 6. Por eso se llama variable independiente. Mientras que el segundo componente se llama variable dependiente. Este depende de lo que x quiera hacer. Por ejemplo, si x quiere ser menos 2, entonces y va a ser menos 2, porque x así lo decidió. Entonces, tenemos dos tipos de variables, la independiente y la dependiente. La independiente siempre es x y la dependiente siempre es y. Por eso cada función empieza con y es igual a 2x. ¿Por qué empieza con y? Porque esta es la variable
dependiente. Depende de lo que quiera hacer X. Ahora yo quiero que sea X, ya no quiero que sea, quiero que sea 1. En vez de X, entonces le voy a poner el valor de 1. Entonces 2 por 1, 2 por 1, en este caso va a ser 2. Y es igual a 2. Ahora sí, si X quiere ser 1, Y automáticamente se le asigna el valor de 2 porque he hecho la operación. Pero es porque X quiere ser 1. Porque si X quiere cambiar, va a cambiar el valor de Y. Entonces eso debemos tomar en cuenta. Que la variable dependiente y la variable independiente. Es como en la vida real, ¿cuál es la variable dependiente? Ejemplo de la vida real, ¿cuál es la variable dependiente? Nosotros, ¿Ya? ¿Son dependientes de quién? de De nuestros los padres. padres. Ah, ya, ellos son independientes, ustedes son dependientes. ¿Ven? Ya está. Ahora, se asigna valores arbitrarios a la variable independiente X para así obtener variables independientes. Es decir, se asigna valores. Aquí están los valores que yo quiero que sea. Menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Y yo ya tengo que resolver el ejercicio para poder encontrar los elementos. Y formo mi función. El primer elemento con el otro, ahí está. Segundo elemento con el otro, ahí está formando mi pares ordenados. De esa función. ¿Listo? Ahora, mediante el diagrama de Venn es ilustrativo observar la relación entre el dominio y codominio de una función. El primer conjunto o conjunto de los primeros componentes es el dominio de la función. Contiene a todos los números reales. Aquí hay todos los números reales. El segundo conjunto componente o codominio o dominio imagen o recorrido contiene también todos los números reales. Es decir, que aquí en este elemento puedo ingresar todos los números reales, desde menos infinito hasta más infinito, incluyendo los radicales, incluyendo las fracciones, los decimales. Entonces, en ambos. Por eso dice, de función de variable real, ¿ya? ¿Por qué? Porque son números reales aquí adentro y también aquí son números reales. Si se corta el tiempo, descansamos 10, volvemos y tenemos una evaluación también de esta parte. Analizar, determinar algunos pares y gráfica por Venn de las funciones. Aquí está. Esta función, yo puedo darle los valores. ¿Qué valores le he dado? 0, 1, 3, 2, 4. En vez de X, entonces me va a decir que es 0. 0 menos 3, 0. ¿Sí? 0 menos 3. Profe, para hacer diagrama de B siempre debemos graficar esos huevitos. Sí, siempre. Esos son los diagramas de Venn. No podemos hacer como hacíamos en otros cursos, porque eso es lo mismo que hacíamos cuadraditos y damos un valor a X, reemplazábamos donde estaba X. Y es lo mismo. Pero ¿por qué el tema de hacerlo redondo? Porque eso? aquí, en diagrama de Venn me representa una función. Lo mismo, más abajo igual. Ahí está la función, fíjense. Todas son funciones. Aquí, mire, el conjunto del dominio, el segundo el codominio. Fíjense, todos los